con toda nuestra audiencia. Hoy es miércoles 16 de agosto de 2023. Nos reunimos nuevamente en esta sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para la emisión número 388 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que traemos para analizar hoy es el ataque terrorista perpetrado por la cuadrilla 36 de las FARC con un caballo bomba, un semoviente al cual lo utilizaron como trampa contra los habitantes de Toledo, Antioquia, en enero de 2012. Es importante ubicarnos en el tiempo y en el espacio. El municipio de Toledo está ubicado al norte de Antioquia, una comunidad netamente campesina, netamente dedicada al trabajo, a explotar las breñas de la cordillera occidental y a interactuar muy consistentemente con el río Cauca como parte de su desarrollo socioeconómico y cultural y social específicamente. Pero desafortunadamente allá también llegaron los bandidos de las FARC encabezados por Pastor Alape y otros delincuentes a causar daños. Entonces lo que vamos a ver hoy es una remembranza de otro de los tantos crímenes que ni siquiera se mencionan en el supuesto informe que decía la verdad del conflicto. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, hoy miércoles 16 de agosto del 2023, nuestro programa diario institucional de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia nos recordará el complejo fenómeno de violencia multiforme en varios lugares del país, convertidos en centros terroristas mediante sucesos, acciones criminales por los cabecillas de los grupos comunistas narcotraficantes armados, con miras a la implantación de un sistema de gobierno basado en la tiranía del pueblo colombiano, en especial el campesinado y contra los defensores sus fuerzas armadas, con el apoyo de ideólogos comunistas, tanto internacionales como nacionales. Por eso, nuestra fundación resalta todos los días la memoria de las víctimas del comunismo narcoterrorista internacional, que en este caso específico se trata del demencial ataque terrorista que ordenó ejecutar el terrorista Félix Antonio Muñez Lascarro, que se esconde con el alias de Pastor Alape, orden dada a la cuadrilla 36 de las FARC mediante el empleo de un caballo bomba en contra de los habitantes del municipio de Toledo del departamento de Antioquia. Mi coronel, por favor nos presenta ese sentido testimonio.
Coronel Vicencio. Parece que tiene problemas de conexión. No. Hoy es miércoles 16 de agosto del 2023, la misión número 388 de nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Nos recordará algunas partes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Antioquia y Chocó, convertidos mediante acciones subversivas coordinadas en concreto puntual y geopolítico y geoestratégico para los intereses de las cabecillas de los grupos comunistas armados y los carteles de narcotraficantes con miras a la implementación de un criminal esquema de violencia sistemática contra las fuerzas militares, la Policía Nacional y el campesinado, con la complicidad de los comunistas desarmados dentro y fuera del país. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria histórica de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, y en este caso los hechos que concluyeron con el inicial ataque terrorista ordenado por el Pastor Alape, alias Pastor Alape, a la cuadrilla 36 de la FARC por un caballo bomba contra los habitantes del municipio de Toledo? ¿Sigo? Sí, sigas. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto, cuál es el rol geoestratégico del municipio de Toledo en el departamento de Antioquia, afortunadamente convertido en un epicentro del emporio del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en este caso particular en la compleja subregión norte de Antioquia? Bueno, el departamento de Antioquia, como se ha estudiado ya y se ha reiterado en este espacio académico, está prácticamente asentado sobre toda la cordillera y ocupa todo su sector occidental sobre la cordillera occidental y todo su sector oriental sobre la cordillera central. Prácticamente se llama el departamento de la montaña, inclusive a Medellín le dicen la ciudad de la montaña, la capital de la montaña. Y tiene como características especiales que su límite oriental lo determina el Río Grande de la Magdalena. Y al cruzar ese límite y entrar a los departamentos de Santander y Boyacá, se ingresa a la cordillera oriental. Es decir, que el departamento de Antioquia prácticamente tiene una interacción total con las tres ramificaciones de la cordillera. Y que por el centro del departamento, para fraccionar en dos ese sistema cordillerano andino, cruza el río Cauca, del cual se nutre la economía, la historia, la cultura y la interacción social de todas las poblaciones que están en las dos riberas del río de sur a norte, y más hacia el norte es muy específicamente la explotación de recursos auríferos, o también últimamente con la creación o la instalación de la presa de Hidroituango, que tantos dolores de cabeza le ha generado a la administración pública y a la interacción social por la presión de diferentes intereses. Y dentro de ese entorno, dentro de ese esquema geográfico tan interesante que tiene este departamento, que por demás es muy hermoso y con gente muy trabajadora, región andina, infortunadamente infiltrados por delincuentes en las zonas donde hay riqueza, que es en casi todo el departamento, los delincuentes han encontrado un asidero allá. Está ubicado el municipio de Toledo, aquí lo vemos, al oriente del río Cauca, pero está también enclavado dentro de la cordillera que se puede observar desde las montañas, desde las breñas de Toledo, cuando el cielo está destapado. Se puede observar hacia Peque, se puede observar la belleza natural del Nudo del Paramilo, se puede observar toda la geografía exuberante que tiene Ituango y también Briceño. Ahora, por vía terrestre, por estar aquí ubicado en la región norte, subregión norte del departamento de Antioquia, y estar pegado al río Cauca, tiene toda la posibilidad de comunicarse con todos los municipios aledaños, llegando al nordeste antioqueño, por este lado, o al noroccidente antioqueño y pasando al Chocó, o bajando y por todo el occidente y comunicándose rápidamente
o con Medellín, que está en el centro del departamento, o con los municipios occidentales, que todos son de una gran tradición agrícola, en su mayoría cafetera. Entonces es un municipio que tiene una prospección importante, pero desafortunadamente afectado por la presencia del terrorismo comunista. Aquí lo vemos de otra manera, ubicado como un punto rojo, no es un municipio tan grande, pues frente, por ejemplo, al Dituango, que es un municipio grandísimo en la región, o el de Briceño, que también es vecino. El municipio de Toledo es realmente pequeño y limita al sur con un municipio que también ha tenido una tradición muy agrícola y que ha sido infiltrado por el EPL, por el ELN, por las FARC, que es San Andrés de Cuerquia. En San Andrés de Cuerquia, el EPL tuvo una gran presencia durante mucho tiempo. Fueron muchas las personas de ese municipio que fueron reclutadas para la guerrilla. Y también tiene una pequeña punta en el terreno en el oriente que lo une con el municipio de Yarumal. Yarumal es otro municipio grande de Antioquia, es de los más grandes, al lado de Santa Rosa de Osos, de Tuango. Esos son municipios de gran extensión, pero en el caso de Briceño y de Toledo es el municipio casi como más pequeño de la región. También pues está Entre Ríos, que queda muy cerca, es pequeño, pero más pequeño es Toledo. Sin embargo, es como una especie de tacita de plata. Y al ver la ubicación tan importante que tiene en el norte de Antioquia, frente a la ubicación que tiene el departamento de Antioquia, que lo vemos aquí en la infografía, pues significa que es un municipio que puede acceder hacia la salida al mar por el Golfo o entrar al departamento del Chocó o salir hacia el norte al departamento de Córdoba y prácticamente por Córdoba pasar a Bolívar. Y ya lo mencionábamos, también tiene una cercanía geográfica con el nudo del Paramillo, que es un enclave estratégico que desafortunadamente terminó en poder del narcotráfico, pese a la riqueza que tiene esa región del nudo del Paramillo en distintos aspectos agropecuarios y de potencialidad de desarrollo. Estas fotos nos muestran la belleza de nuestras breñas colombianas allá en la cordillera. Lo vemos en el municipio enclavado en la parte baja de la cordillera. Infortunadamente, como siempre, la deforestación alrededor del poblado convirtiéndose en una potencial eventualidad de cualquier acción de deslizamiento natural. Vemos lo que ya se ha hablado varias veces aquí, de estos cables que son muy comunes en las zonas agrícolas, en las zonas agropecuarias, en las zonas agrestes colombianas, donde están los caminos de herradura casi siempre trazados y mantenidos por los mismos campesinos, ya que el Estado por allá no se asoma, con unos puentes que los han construido ya durante muchos años de vigencia, pero con un mantenimiento irregular. No es extraño llegar y encontrar las tablas de estos puentes, de estas puentes colgantes, de estos uniones de circunstancia en el terreno deterioradas, y si no es porque los campesinos mismos hacen sus jornadas y las cortan y le cambian las tablas, se convierte hasta en una trampa para el paso de los animales y de las personas, sobre todo de los niños cuando van para las escuelas. Eso es muy común encontrarlo en esas zonas agrícolas cuando uno camina por allá. Y tenemos que la montaña, como la vemos, el municipio rodeado por la montaña, se ve aquí que mantiene muy nublado, pero cuando destapa el cielo por estar en un sitio alto, se observa todo el paisaje alrededor. Las carreteras serpenteantes por la condición del terreno, destapada infortunadamente, y las viviendas con una construcción tipo español, tipo colonial, mucha teja de barro, pero claro, ya ha llegado la televisión satelital, la televisión por antena, tienen electricidad, hay motos, pero esto es en el casco urbano, en el área urbana, porque vemos el contraste con la zona rural, todavía los campesinos viviendo y comunicándose desde las veredas hacia el área urbana por medio de estos puentes y con caminos de herradura en esas condiciones tan
retrasadas, como están ahí. Eso sería una descripción muy general de lo que es el municipio. Otra de las joyas que tenemos en Colombia olvidadas con tanta riqueza y belleza. Adelante, mi coronel. Mi coronel González. Coronel, ¿quiénes son los Coronel. responsables y cabecillas principales del demencial ataque terrorista ordenado por la alias Pastor Alape a la cuadrilla 36 de la FARC con un caballo bomba contra los habitantes del municipio de Toledo, Antioquia? Bueno, responsable político, el primero se llama Juan Manuel Santos. Él, con su afán de obtener un premio Nobel de Paz y firmar lo que fuera, se acercó por medio de su hermano, de un empresario y unos sacerdotes y un poco de oportunistas se le acercaron a las FARC para iniciar el show que después hicieron en La Habana. Y la respuesta de las FARC fue esa: una andanada de acciones terroristas en todo el país a comienzos del año 2012, que este hecho ocurre el 21 de enero de 2012. Ese caballo bomba era un ataque terrorista directo contra la población civil de Toledo, Antioquia, porque, como lo vimos en la foto, es un pueblo muy campesino y la cantidad de personas que hay normalmente en el poblado es muy poca. Entonces, con el argumento de que iban a atacar el puesto de policía, terminan atacando a los pobladores que se mueven por el sitio. Y la perfidia con que utilizan a un semoviente, un animal que no tiene nada que ver en todo este entorno de violencia y de salvajismo, cargarlo con explosivos y echarlo por la calle, y cuando pase frente a las instalaciones de la alcaldía, que es donde más se concentran personas en un poblado, por razones obvias, porque allí es donde llegan los presidentes de acción comunal, los habitantes del pueblo a pedir algún documento. Usualmente ahí mismo queda la notaría, queda el cuartel de policía, queda la oficina del Banco Agrario, queda la personería con la cual hablan muchos los campesinos, queda la UMATA, queda la Secretaría de Educación, donde vienen los estudiantes del colegio al tema de las becas, de las familiares a hablar del tema de las ayudas de alimentación para los niños. O sea, es el sitio donde se concentra toda la población. Y al lado, usualmente en todos estos poblados, queda la iglesia, la capilla. Y a esa capilla siempre los campesinos y los habitantes de los poblados están entrando o a la misa, que los curas generalmente hacen varias misas en los poblados, o entran a rezar, entran a tener un momento de meditación y salir. Eso es lo usual de la vida de estos poblados. Entonces, si los bandidos utilizan un caballo cargado con explosivos para reventarlo frente a las instalaciones de la alcaldía, están atentando contra la población civil. Y eso lo hicieron para demostrarle al señor Santos que ellos tenían fuerza. Y Santos, en su afán de negociar lo que fuera, tampoco tomaba ninguna acción concreta ni suspendía ese show porque se le acababa su proyecto personal de ser Premio Nobel de Paz. Y ya los responsables directos pues son Timochenko, que era el cabecilla principal, y los demás bandidos del secretariado de las FARC que estaban desarrollando en ese momento el plan Renacer que les dejó Cano desde 3, 4 años antes de morir. Cuando murió Tiro Fijo y subió Cano, entonces él diseñó e implementó el plan Renacer, que era el de fortalecimiento de las milicias. Pero todos estos delincuentes y del secretariado y a nivel de cuadrilla, los cabecillas de la cuadrilla 36 fueron los actores materiales de este atroz crimen. Hoy este delincuente, lo vemos en la foto, el Pastor Alape, es gestor de paz, tiene el cinismo del mundo porque además es una persona muy fría, lo hemos visto en televisión, lo tuvimos hasta en un debate, con una tranquilidad que dice, sí, nosotros matamos, hicimos, sí, se violaron campesinas, se secuestró, las FARC hablaron mal en eso, pero aquí estamos nosotros para decir que sí se hizo y ahora yo soy candidato a la alcaldía de Puerto Berrío, voten por mí
que es que yo voy a trabajar por el campesinado y por los derechos humanos. Imagínense ustedes, semejante criminal hablando de hablar de trabajar por el campesinado y por los derechos humanos, con ese prontuario tan extenso que tiene y con esa frialdad con que maneja las cosas. Imagínense nomás cómo ir a manejar el presupuesto, de ahí para allá. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles antecedentes de naturaleza táctica o estratégica podríamos extraer de los archivos históricos que sean relacionados con el inicial ataque terrorista ordenado por alias Pastor Alape de la cuadrilla 36 de la FARC con un caballo bomba contra los habitantes del municipio de Toledo, Antioquia? Bueno, los antecedentes en la región, específicamente en el sitio, hay muchos, ¿no? Y ya uno supone, sin necesidad de entrar en los archivos, todo lo que hacen: secuestrar, robar, extorsionar, establecer lo que ellos llaman normas comunitarias, amedrentar campesinos, traficar drogas por ese sector, narcotráfico, robar, etc. Pero hablemos de antecedentes gruesos que impactan. Es que durante 3 o 4 años ocurrieron 4 operaciones fundamentales para ablandar a las FARC, que fue la baja de Raúl Reyes en Ecuador, la baja del Mono Jojoy en la Macarena y la baja de Alfonso Cano en el Cauca. Esos 3 golpes hicieron que cuando el señor Santos, afanado de su premio Nobel de Paz, habló con ellos, recurrieran a 1000 artilugios para no aparecer como débiles y afectados, sino como muy hábiles en la negociación y como una ventana que abrían. O sea, mientras Santos decía que los tenía acorralados y que era la forma de doblegarlos negociando, ellos decían que era una ventana para seguir analizando, porque ellos no han renunciado a la lucha armada y tampoco estaban derrotados. Como antecedente también ya estaba en ciernes el inicio de esa farsa. Lo hemos explicado ya en la introducción. Se venía desde que Santos ganó las elecciones en el 2010 y antes de tomar posesión del cargo, ya el hermano Juan Manuel Santos, el hermano Enrique Santos, estaba en contacto permanente con los bandidos de las FARC. Claro, él ha tenido contacto permanente toda la vida, no era de ahora, pero en ese contacto permanente de esta época, y finales del gobierno de Uribe en 2010, y ya proximidad que asumiera Santos de manera clandestina, el señor Enrique Santos estaba negociando con ellos. Ya no era simplemente ese contacto que él tenía antes con los bandidos, de servirles de micrófono por medio del periódico El Tiempo para publicarles todo lo que quería, participar en francachelas y en reuniones de intelectuales de izquierda. Enrique Santos fue muy amigo de Alfonso Cano. Hasta le dio columna en el periódico El Tiempo cuando ese bandido estaba en el Caguán. Pero esta vez ya era más específico, porque se trataba de ayudarle al hermano a que fuera amiguis con las FARC para resolver el problema. Simultáneamente las FARC habían metido dentro de los esquemas de su plan Renacer la cualificación de los pisasuaves. Entonces se había incrementado los cursos de pisasuaves en todo el país y la acción de los pisasuaves en distintas regiones, además de la cualificación de unos pisasuaves que eran mucho más exclusivos y que siguen siéndolo para la FARC, que son los explosivistas. Según las cifras de algunas entidades que le hacían el seguimiento, el 10% de las FARC estuvieron y son entrenados como explosivistas. Entonces, si en ese momento tendrían 10.000 bandidos, quiere decir que como mínimo 1.000 eran expertos en colocación de explosivos. Y eso también refleja la cantidad de campos minados irregulares que dejaron y que luego hicieron los locos, o que definitivamente, por la mordacidad con que lo hicieron sin ningún levantamiento topográfico ni determinación exacta de coordenadas, están muchas montañas de Colombia plagadas de explosivos y siguen cayendo campesinos, animales domésticos y hasta animales de monte en las trampas que las FARC le dejaron o que han mantenido allá porque no se han ido. Otros 2 explosivistas murieron en combate y nunca dijeron dónde habían enterrado esas minas, y entonces este es el problema. Pero el tema principal es que dentro del plan Renacer, como ya no se trataba de hacer acciones masivas contra unidades militares o policiales o asaltos masivos en poblados,
Entonces cualificaron a muchos pisasuaves para hacer acciones pequeñas de guerrilla con impacto grande. Era la primavera del Plan Renacer porque además de los pisasuaves estaba fortaleciendo el trabajo de milicias, el trabajo del Partido Comunista Clandestino y el trabajo del Movimiento Bolivariano Clandestino, que le cayó como anillo al dedo, y por eso es que las FARC dicen que Cano era el más abanderado de la paz, y es cierto, pero no de la paz que queremos los colombianos, sino de la paz de las FARC, que era negociar a partir de la presión del terror. Entonces ya era muy distinto que las FARC aparecieran destruyendo un poblado con 300 bandidos armados y con pipetas de gas y con motobombas llenas de gasolina, lanzándole llamas a los agentes de policía entre los cuarteles, porque eso los desgastaba, y venía generalmente la Fuerza Aérea, y en los bombardeos o los ametrallamientos perdían 10, 15 bandidos. Entonces el impacto psicológico sí era grande de que habían destruido un pueblo, pero estaban perdiendo gente y eso les afectaba su integración colectiva para combatir. En cambio, con el Plan Renacer de las milicias, ganaban muchísimo porque era la presión permanente. Una o dos personas causaban un acto terrorista, se volaban, y entrenados en pisasuaves, entonces muy ágiles para eludir. Y fuera de eso, organización clandestina permanente de multiplicar la base política. Esa era la política que estaban desarrollando en ese momento. Recordemos que en esta época, para 2012, estaban en la etapa final de la liberación de los secuestrados, y era una de las condiciones que les ponía el señor Santos para comenzar a negociar en forma, era que liberaran a todos los secuestrados, y ellos insistían en que nosotros sí los liberamos, pero ustedes nos publican una ley en el Congreso de la República en la cual se establezca el canje permanente. O sea, cada vez que se capture un bandido, ellos pueden secuestrar a una persona y negociar la liberación, y aquí eternizamos esta guerra. Entonces fue mucha la presión también de la opinión pública que sufrió el señor Santos, y en eso sí no se arrodilló, pero estuvo a punto de hacerlo. Entonces finalmente las FARC, cuando vieron el afán que tenía Santos y que ellos tenían a sartén por el mango, entonces llegaron a Cuba o a negociar, no de tú a tú, sino de ellos los superiores y la parranda de mudos que llevó de la calle ya de subalternos, y así lo lograron. Impusieron la agenda, los tiempos, la dinámica, y cada vez que querían, se hacían los bravos, se declaraban dignos, se declaraban víctimas, y ellos querían la paz, pero el que quería era el gobierno. Y Santos, desesperado porque se le pasó su primer gobierno, no concretó nada, entonces buscó la reelección e hizo lo que tenía que hacer, de arrodillarse para lograr esa paz. Entonces ese antecedente es de esa manera y no de otra. Paralelamente ya las FARC tenían muy cerca de ahí de Toledo, por el nudo de Paramillo y porque Chocó, esa disputa territorial con el Clan del Golfo, que aún conservan. Entonces el Clan del Golfo se autodenominó disque gaitanista, una manada de bandidos, casi todos exintegrantes de las FARC, y ahora se volvieron gaitanistas, de ideas progresistas, de ideas liberales, y enemigos de las FARC. Inclusive el tal Otoniel había sido guerrillero del EPL y de las FARC, ahora es del Clan del Golfo. Solo le faltó ser de la Colombia Humana, que el resto pasó por todos, o a lo mejor estuvo en la Colombia Humana, eso sí no lo sabemos. Y había unas complicidades muy fuertes con la Marcha Patriótica y la señora Piedad Córdoba, que era la que encabezaba ese grupo tan extraño, que no tenía personería jurídica, no tenía una organización latente, pero era el que salía cada rato a protestar en las ciudades, y quien le decía a esa señora que era evidente la relación de la Marcha Patriótica con las FARC, inmediatamente lo amenazaba, como está amenazando ahora, de que quien diga que ella está relacionada con la muerte del señor del Ecuador, inmediatamente que le va a entablar una demanda penal, una denuncia penal. Pues eso mismo hacía con la Marcha Patriótica, y eso mismo hacía cuando, además de ser miembro de la Marcha Patriótica, era miembro de Colombianos por la Paz, y era la que aparecía siempre de primero. Y es más, las FARC exigían que ella estuviera en las liberaciones de los secuestrados. Entonces había una serie de complicidades, y finalmente la Marcha Patriótica se fue desvaneciendo en el tiempo, pero su lema era la segunda libertad. Estamos hablando de 2010, 2011, 2012,
y ellos anunciaban que para el 2019, que se cumplían los 200 años del grito, perdón, de la batalla de Boyacá, y que como se han cumplido ya 200 con el grito de independencia en el 2010, que en esos 9 años, 2010 a 2019, ellos lo que iban a hacer era la segunda independencia y que le encabezaba la marcha patriótica. Pero repetimos, la figura más visible era la señora Piedad Córdoba. Y cada vez que le decían, bueno, aquí hay un nexo, aquí hay una línea umbilical con las FARC, se declaraba víctima, perseguida, los llamaba enemigos de la paz y les anunciaba a todo el que le dijera eso que le iba a entablar una denuncia penal, ¿no?, para que le hicieran una investigación. Y finalmente, en esta época, el reclutamiento se enfatizó mucho en los jóvenes. Alfonso Cano era feliz reclutando niños, y el Mono Joven ni se diga, y este Pastor Olape, que tiene hasta fama de pedófilo también. O sea, todos enfocados en reclutar menores de edad, pensando en que al llegar al 2019 para hacer una independencia fuera la guerrillerada de todos de 20, 22 años dispuestos a la ofensiva final, y era su plan. Y el narcotráfico internacional creciendo en aumento de apoyos por medio de los carteles de la droga. Entonces, si miramos el informe de la Comisión de la Verdad, no nos cuentan esto, no nos cuentan ni el maridaje que tuvieron o que han tenido en los últimos 15 años con el narcotráfico, con un plan estratégico más definido, ni cuál fue la intención del señor Cano cuando dejó el plan Renacer, que le venía funcionando, ni mucho menos por qué en estas zonas estaban ocurriendo todas estas acciones con la cualificación de los pisasuaves. Entonces a esa verdad le falta mucha verdad. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió la agencia Colprensa el demencial ataque terrorista ordenado por alias Pastor Olape a la cuadrilla 36 de la FARC con un caballo bomba contra los habitantes del municipio de Toledo? Bueno, entonces tenemos que la agencia Colprensa, por medio de varios medios de comunicación, publicó una foto que naturalmente no es la del caballo, sino es un caballo que lo ponen allí como de referencia, y fue muy concreto. Cargaron el caballo con explosivos con la supuesta intención de atentar contra la policía, contra el ejército que estaba patrullando el pueblo, y repetimos, lo activaron a una hora en que mucha gente está en las instalaciones del Palacio Municipal. El caballo venía, lo dejaron sin jinete, sin conductor, pero venía cargado con los explosivos, y a control remoto explotaron la carga. En ese momento falleció un soldado que se llamaba Camilo Pérez Montoya, y quedó herido otro soldado, Sebastián Morales Tangarife, 2 soldados de 23 y 19 años de edad. Entonces fue una acción criminal de las que son usuales en las FARC, y que en términos internacionales son muy cuestionadas por la perfidia con que se hacen, pero en el informe de la Comisión de la Verdad no hay pelea, no hay problema. Sigamos, que eso no pasa nada. Adelante, mi coronel. ¿Cómo relató los mismos hechos del diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga? Bueno, resulta que para esos mismos días la revista Semana hizo una recopilación de todos los acciones terroristas que habían cometido las FARC utilizando diversas trampas. Y entonces aquí resaltaron que con ANFO, con pentalita, con dinamita, con distintos componentes explosivos, las FARC habían recurrido a lo más pérfido, y eso tampoco lo menciona el señor de Rux en la memoria o en la Comisión de la Verdad, es por medio de caballos, de burros, de ambulancias. Imagina, hasta una ambulancia cargada de explosivos, y utilizarla para hacer un atentado, pues eso ya es el extremo de la barbarie. Balones, ya lo hemos analizado aquí varias veces, de colocar en las escuelas públicas donde los niños juegan un balón. Imagínense un niño ver un balón, pues corre inmediatamente a patearlo. Muchos niños murieron o perdieron sus órganos vitales al ir tras un balón que dejaran los bandidos de las FARC. Cadáveres de niños, como uno que fue muy famoso en el Meta, que lo ahorcaron y lo dejaron
cargado de explosivos, y cuando los soldados vinieron a hacer el levantamiento del cadáver con el funcionario judicial, explotó y los mataron. Y otras trampas que aquí veíamos una que hicieron en Ipiales, que es a un perro de esos que tienen el cuero como arrugado, que parecen como boxer, que son bajíticos. Lo cargaron de explosivos, imagínense ustedes, un perro, le abrieron el vientre, lo llenaron de explosivos y lo cosieron y lo soltaron al animalito, y pues los soldados apenas lo vieron que venía caminando como herido, fueron a ayudar al perrito y en ese momento explotó la carga que llevaba. Entonces ese era el sistema que tenían. Y tanto la revista Semana como los demás medios lo resumieron así, que un uniformado herido y uno muerto fue la acción de una guerrilla en Toledo, Antioquia. Y esta vez utilizaron un caballo para transportar el artefacto, que además obviamente mató al animal. Las declaraciones del comandante de la Cuarta Brigada, que era el general Nicasio Martínez Espinel, que después fue comandante del ejército, y los comentarios en general de que se estaba violando, atentando contra el derecho internacional humanitario, etcétera. Pero esto pasa al olvido y aquí no lo dejamos pasar al olvido. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cómo relató los mismos hechos, perdón, Vanguardia Liberal de Bucaramanga? Por eso, mi coronel, ya todos los medios de comunicación basaron su comentario, fue con base en el reporte de Colprensa. Colprensa envió eso y los demás lo que hicieron fue reproducirlo, todos son muy coincidentes. Y la revista Semana, digamos, lo que le agregó fue que hizo un resumen de la cantidad de acciones criminales que han cometido y los medios tan pérfidos que utilizaban para hacerlo. Pero básicamente todos los demás medios dijeron lo mismo. Por favor, Coronel, brindamos con sígame. la mayor reverencia y respeto un minuto de silencio a la memoria de los militares y policías asesinados en el cruento conflicto a manos de los narcoterroristas comunistas de la FARC y el ELN, especialmente en todo el país. Podríamos presentar a nuestros oyentes y teleaudientes algunas reflexiones académicas en torno al demencial ataque terrorista ordenado por alias Pastor Alape a la cuadrilla 36 de la FARC con un caballo bomba contra los habitantes del municipio de Toledo. Pues la primera reflexión que nos queda aquí es que ni la academia como tal, en su conjunto, en su contexto,
las universidades, los centros de estudios políticos, la docencia, ni mucho menos los medios de comunicación, ni en general el pueblo colombiano, hemos aprendido de las estratagemas que utilizan las FARC con el cuento de los diálogos y del ELN menos. Entonces estamos en la repetición de la repetidera, en la reiteración de los hechos de violencia y en la descomposición del país, con todos los colombianos sirviendo de espectadores a un espectáculo circense en el cual nos están engañando con la venia de la dirigencia política, que es la principal responsable. Hay un olvido sistemático de los crímenes que cometen las FARC en Antioquia, y vemos cómo este terrorista, Pastor Alape, tiene el cinismo de haber ido en casi todos esos poblados a decir que sí, que él lo hizo y que no hay problema, o que lo hicieron otros de las FARC y que él pone la cara, pero que voten por mí, que yo voy de alcalde para Puerto Berrío. Y esta es la desgracia del pueblo colombiano, como pasó con Petro, que la gente vota por él, después de todos esos crímenes que ha cometido. O lo que es peor, que ocurre que el Centro Democrático termine en alianza con alguno de ellos, como pasó en otro municipio de Antioquia para las pasadas elecciones. Entonces, son muchas cosas aberrantes que dejan que pensar de la descomposición que tiene la política en Colombia y de ese olvido sistemático de esos crímenes. El Plan Renacer de las FARC es una experiencia muy interesante que no se ha decantado y que no se ha tenido en cuenta para lo que está pasando con Iván Mordisco y con la segunda Marquetalia, porque ese Plan Renacer les dio un reenfoque, le bajó esa dinámica que le había impreso el mono Jojoy de entrar a combatir de frente y a atacar masivamente poblados y exponerse también ellos a que la Fuerza Aérea los destruyera, o los desembarcos de tropas en diferentes lugares los encerraran y les causaran varias bajas, como pasó muchas veces. Entonces volvieron a la guerra pequeña, pero sobre todo a la construcción de una base política muy fuerte que no se desarticuló en Cuba y que es la que mantiene vigente el terrorismo. Y ahora tienen hasta guardias campesinas y guardias indígenas con el cuento chino, que son campesinos organizados para mantener el orden en la comunidad. Lo mismo que pasaba con la Marcha Patriótica, es el mismo ejemplo, siempre mintiendo, siempre negando, y lo mismo que pasa con unas organizaciones campesinas agrarias que son de las FARC o del ELN, y siempre dicen que no, que es el campesinado que se unió, y que ellos como luchadores populares lo que hacen es respaldar esas luchas campesinas. Es importante, si se quiere entender para dónde va todo esto, no repetir la experiencia de un grupo de la Reserva que se fue a negociar sin saber qué negocian, ni siquiera conocer la agenda, ni los intríngulis de esa agenda. Hay que reconocer que se va a negociar es con bandidos, con delincuentes, con gente tramposa, que a toda hora está poniendo el cebo de la trampa a ver cómo cae el adversario, y que todo su andamiaje gravita alrededor de estratagemas, de ardides, de engaños, de trampas. Es también interesante que se analice en todo este proceso que está haciendo con el ELN, hacia dónde van las concentraciones de bandidos cuando las hagan, porque eso es el mecanismo, el esquema es igual, que no se repita lo de las zonas veredales y lo que ahora llaman espacios de concentración territorial, de capacitación territorial y reincorporación. O sea, un nombre rarísimo que lo único que hace justificar es la incapacidad del señor Rafael Pardo Rueda para hacer cumplir lo que se ha pactado, y del Estado colombiano para ponerlo en su lugar, porque tras de ladrones bufones, además de que no cumplieron con lo de las zonas veredales, nunca entregaron las armas que son, nunca entregaron los recursos, nunca entregaron los niños que tenían en las filas, y ahora entonces se quedaron viviendo donde no debían estar, y el Estado es el que les sale a deber, porque es que no se ha cumplido el pacto, y por eso es que ocurre violencia, y aparecen corruptos como Ernesto Samper y otros, reiterando que es que la culpa es del gobierno que no cumplió y que las FARC tienen razón, y que entonces sigamos en lo mismo. Es más o menos el esquema de la descomposición nacional. Desde que se inició la conversación del señor Santos con las FARC, se incrementó la minería ilegal con el narcotráfico. No es que antes no existiera, claro que existía,
y venían haciendo ese control y esa manipulación de esos renglones ilegales de la economía. Pero a partir del pacto FARC-Santos, o que inició ese show, las FARC se dieron cuenta que necesitan muchos recursos para tomarse el poder y entonces le aplicaron mucho más énfasis a este par de renglones y en este momento están dedicados a eso y es la pelea que tienen. Por eso se dividieron internamente, por el control de la minería y el narcotráfico. Y además porque en el arco minero de Venezuela, el señor Maduro, con tal de que le ayuden a mantener su revolución comunista dentro de Venezuela, le entrenen bandidos para que hagan lo mismo, les entregó hasta el control de una de las minas que hay en el arco minero, que es de la riqueza de Venezuela. La dirigencia política no solamente desconoce el plan estratégico como tal, es que desconoce la estrategia conjunta de las FARC. La dirigencia política, en el afán de los votos, de los puestos, de que manejar presupuestos, de meterse a las regiones a ver qué más se roban y cómo más consiguen electores, no se preocupan por entender qué hay detrás de cada paso que dan las FARC. Y las FARC que ya les conocen el ADN, les conocen el cobre, pues los dejan que se metan ahí porque saben que eso ayuda a multiplicar el problema y les da más razones a ellos. Y luego le dicen a los campesinos y a las víctimas normales de sus tropelías, dicen, mire, es que ellos vienen esa mentira y la prueba es que están mintiendo y quieren evitar que nosotros saquemos adelante este poblado. Y nos toca eliminar a todo el que no esté de acuerdo con nosotros. Es una lógica diabólica increíble. Y finalmente, planteamos aquí como siempre, hay un estratagema de conversar, conversar y conversar por conversar, mas no para resolver. Eso sí que es importante. A los comunistas les fascina conversar todo el tiempo. Lo que no les interesa es resolver porque se les acaba el argumento. Y entonces la mejor herramienta para mantener eso es crear unas disidencias. Entonces hay unos que ya conversamos, que estamos ubicados en la parte política donde podemos resolver muchas cosas y otros que nos vamos en disidencia porque no estamos de acuerdo con eso, pero hay que conversar. ¿Y conversar de qué? De paz. Es que la paz no se ha logrado. Y les firman semejante mamotreto, entonces uno se pregunta si ya se firmó todo eso y se dice que hay que cumplirlo, ¿qué más piden? No, pues que les entreguen el país. Y si les entregan el país, luego pedirán que les entreguen la luna porque es que no es suficiente lo que él dio. Bueno, mi coronel González, el turno es suyo. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. La barbarie de los cabecillas comunistas de las FARC llegó a un nivel de descomposición humana que incluso han utilizado semovientes caballares para transportar bombas explosivas con el fin de causar terribles daños a los habitantes de la población en Colombia. De una manera indiscriminada y sin ninguna consideración con las víctimas inocentes del pueblo colombiano. En el caso específico del perverso ataque terrorista que sin ninguna consideración ordenó ejecutar el terrorista Félix Antonio Muñoz Lascarro, quien usa el alias de Pastor Alape, mediante el empleo de un semoviente cargado de explosivos en contra de los habitantes del municipio de Toledo. Estos terribles actos de barbarie no quedaron consignados en toda su magnitud en el informe rendido por la Comisión de la Verdad, con una evidente intención de esconder las culpas de sus autores criminales y que deben ser castigados con toda severidad. Pero que para mayor dolor moral del pueblo colombiano, el presidente Juan Manuel Santos los ha premiado con la distinción de ser miembros del Senado de la República, lugar al cual se supone que llegan las mentes más lúcidas y sabias de la nación, porque es de allí donde surgen las leyes que gobiernan al pueblo colombiano. Sin embargo, ahora estos personajes se dan ínfulas de tener derecho y autoridad moral para dictar normas de comportamiento humano y de convivencia social, cuando realmente su absoluta incapacidad para vivir dentro de los comportamientos morales y de la inteligencia propia de la civilización son nulos, que los ha llevado incluso a desarrollar un incontrolable rencor social por su dolorosa desadaptación al mundo moderno, recurriendo a la violencia solo propia de las fieras y los seres salvajes para desahogar sus más profundos sentimientos del espíritu,
mentalidades solo propias de las tribus más primitivas en los continentes más atrasados en los tiempos de cuando surgió el primer ser humano en el planeta. Por tal razón, la Fundación deja en evidencia la verdadera historia para la posteridad y del conocimiento de las generaciones venideras y la historia universal. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel Villamarini, compañero. Dígame, mi coronel. ¿Tiene usted algún comentario, mi coronel? Sí, mi coronel. Sigo con él, si le parece. Claro, adelante, mi coronel, muchas gracias. Reflexiona al 388 episodio de la memoria histórica de la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación, miércoles 16 de agosto de 2023. Pues bueno, mi coronel, usted describe hechos bárbaros de estos trogloditas asesinos que hoy dialogan con el gobierno. Es una de las actividades dentro de la estratagema del comunismo. La otra actividad es la de la política y son los ataques de la izquierda a todo gobierno que no accede a sus pretensiones. Decíamos que, por ejemplo, en nuestro país, Colombia, al igual que en Honduras, Chile, Uruguay, se aupaba a la institución militar para propiciar golpes de Estado, previo un plan bien diseñado de desprestigio a posteriori, con el único fin de pretextar motivos de violencia y buscar reemplazarlo por un gobierno comunista. También decíamos que la llamada derecha desde tiempo atrás no ha defendido con decisión la democracia y más bien a veces presentan sus medios de comunicación para apoyar estas posturas. Por ejemplo, cuando se incitaba al general Ruiz, varias veces lo hemos dicho en estas reflexiones, para Ruiz Novoa, para dar un golpe militar al presidente Guillermo León Valencia. Esto lo publicaba la revista de derecha Nueva Frontera en el año 1974. Números de la revista 120, páginas 35 y 48. Decían leyendas como estas con ilustraciones fotográficas. De Gaulle mirando a América y Castro es la seguridad. Recordemos también que en 1977 se decía que las elecciones fueron ganadas por el general Gustavo Rojas Pinilla, pero debido a que representaba en forma engañosa al Partido Comunista, aprovechando el prestigio popular que para entonces tenía, fue necesario impedirlo. Vaya y miremos quién escribió esta afirmación. Quien quiera que haya sido la maquinaria política de izquierda y de derecha han sido responsables de esta hecatombe. Y con este pretexto, como en los procesos penales, existe una inferencia razonable que desde hace tiempo las elecciones en Colombia no son limpias. De esta afirmación existe inclusive una película donde los comunistas presentan al general Rojas como un traicionero al partido y lo repudian a toda costa. De todo lo anterior y sin profundizar en análisis, no es difícil deducir que el Partido Comunista trata por todo medio utilizar a los militares para sus fines, unas veces desprestigiándolos y otras alabándolos. Y en ambos casos sembrar el caos y los llamados de derecha se acomodan a lo que más les convenga. Ejemplos sobran. El último, el de las declaraciones en entrevista a Semana que hace la senadora Cabal la semana pasada, integrante de un partido de derecha que ha sido blanco de amenazas de un atentado de los terroristas del ELN, lo que amerita una reflexión ampliada en el seno de estos episodios de la memoria histórica
que presenta la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Vicencio, ¿tiene algún comentario? Pues para terminar nuevamente, es los bandidos ahora de políticos, lo que no lograron con las armas, ahora lo van a lograr en las alcaldías y las gobernaciones por las malas elecciones que hacemos los mismos colombianos. Bueno, entonces escuchando los tres puntos de vista, diría que hay dos aspectos de resaltar. Uno, el desconocimiento, que es funcional, es estructural también, de parte de todos los colombianos alrededor de esta situación, y en complemento a eso, la manipulación propagandística que se le ha dado por parte de la izquierda armada y desarmada a la contextura del conflicto, de la violencia que ellos mismos generan. Y han logrado por medio de esa propaganda darle la vuelta y presentarla ante una población desconocedora de su futuro y de su estructura. La han logrado presentar es como si ellos fueran las víctimas y el Estado fuera el victimario, porque ellos representan en teoría nefasta a los intereses populares de esas masas que están desprotegidas. Y entonces, como lo más fácil para toda persona de escasos conocimientos y de escasos recursos es que el gobierno no nos da, es que el gobierno nos ha tenido mal, pues les queda muy fácil mantener el resto del discurso. Y lo que no ha habido es partidos políticos serios con proyectos de Estado que reorienten el destino del país, y en esa falta de partidos políticos serios y ese gran vacío cubierto con propaganda y con desfiguración de la verdad, hay todo un mar de ignorancia aprovechado muy hábilmente por los comunistas. Pues llegamos al final del ejercicio. Los invitamos a que esta noche nos acompañen en un episodio más de la socialización de algunos de los aspectos del proyecto político que proponemos para comenzar a resolver esto, y mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado y más actividades diarias de la formación de estadistas con visión de estrategas. Para todos, un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Muchas gracias.